Hola alumnos de sexto de primaria, les saluda su profesor de biología, Cristian Mendoza Hidalgo. El día de hoy veremos las enfermedades gastrointestinales. ¿Qué son las enfermedades gastrointestinales? Se les llama enfermedad gastrointestinal a todas aquellas enfermedades que dañan al sistema digestivo. No perdonan a nadie, ni por edad ni por condición social, aunque el grupo más vulnerable son los niños pequeños y los ancianos. La especialidad médica que estudia el sistema digestivo es la gastroenterología, y a los médicos especialistas en este campo son llamados gastroenterólogos. ¿Quiénes tienen más riesgo de enfermarse? Los menores de 5 años, los mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, las personas que ya padecen enfermedades crónicas, personas que comen en lugares con mala higiene. Veamos cuáles son los signos y los síntomas de las enfermedades gastrointestinales. Las principales manifestaciones son fiebre, dolor estomacal o abdominal, que también se conoce como cólicos, náuseas, vómitos, diarreas, constipación o estreñimiento. Veamos tres de las principales enfermedades gastrointestinales, las cuales son enfermedades diarreicas, gastritis y úlceras. Las enfermedades diarreicas son todas aquellas enfermedades que causan diarrea como síntoma principal. Ahora, ¿qué es una diarrea? Una diarrea se da cuando una persona va 3 o más veces al baño y sus heces son sueltas o líquidas. Hay que tener en cuenta esto, niños. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años. Se estima que alrededor de 525.000 niños mueren cada año por enfermedades diarreicas. Cuando una diarrea persiste por menos de 2 semanas, hablamos de diarrea aguda. Pero si la diarrea se prolonga por más de 2 semanas, ya estamos ante una diarrea crónica. Hablaremos de las enfermedades diarreicas agudas. Se simboliza como EDA. La causa principal de diarrea aguda son las infecciones adquiridas predominantemente por vía fecal oral, a través de alimentos o agua contaminada. La mayoría de veces estos episodios se autolimitan. Esto quiere decir que son pasajeros, que ceden por sí solos, sin necesidad de tratamiento. Sin embargo, se recomienda ampliamente el estudio y seguimiento de diarreas si se presenta alguna de las siguientes características. Diarrea profusa con deshidratación, cuando hay sangre y moco en las heces. El vómito, la fiebre, cuando ha pasado 48 horas y no hay mejoría en el paciente. Brotes epidémicos en la zona. Dolor abdominal intenso en mayores de 50 años. Hay que tener especial cuidado con adultos mayores de 70 años y niños menores de 5 años. Por último, personas inmunosuprimidas. Son aquellas personas que tienen defensas bajas. Veamos los principales organismos causantes de enfermedades diarreicas agudas. Como los niños y los ancianos son un grupo muy vulnerable, hemos hecho un cuadro comparativo en niños, de los cuales el 70% de enfermedades diarreicas agudas son causadas por virus, como los rotavirus, adenovirus, astrovirus y coronavirus. En este caso hemos puesto como ejemplo un rotavirus y un astrovirus. De 10 a 20% son causados por bacterias, como la aeromonas, salmonellas, shigellas y vibrio. Hay que recordar que el vibrio produce la famosa cólera. Aquí está el vibrio. Protistas también causan enfermedades diarreicas agudas, pero es menor al 10%. Entre ellos tenemos a la giardia, al Cryptosporidium y a la entamoeba. En este caso hemos puesto como ejemplo la giardia. Ahora hablaremos de las enfermedades diarreicas crónicas. Las diarreicas crónicas generalmente no son infecciosas, aunque pueden ser originadas por parásitos que causan síntomas crónicos o infecciones en pacientes inmunosuprimidos, o sea, en pacientes que tienen defensas débiles, sí pueden ser causas infecciosas. Sin embargo, estas enfermedades diarreicas crónicas suelen ser las manifestaciones de alguna enfermedad funcional. Dentro de las causas más frecuentes de diarrea crónica encontramos lo siguiente. 1. Cáncer al colon o páncreas. 2. Colitis ulcerativa. 3. Enfermedad de Crohn. 4. Enfermedad celíaca o alergia al gluten. 5. Intolerancia a la lactosa. 6. Sobrecrecimiento bacteriano. 7. Uso de laxantes. Y 8. La diabetes. Ahora veamos cómo prevenir las enfermedades diarreicas agudas. Primero debemos lavarnos las manos antes de comer, después de ir al baño y después de sacar la basura. Recuerden que con este problema del coronavirus tenemos que estar lavando las manos constantemente. 2. Lavar las frutas y los vegetales que vamos a consumir. 3. Consumir alimentos bien cocinados y evitar comer en la calle. 4. Si sientes que un fármaco te está causando diarrea, deja de consumirlo. Y 5. Tomar siempre agua hervida. En caso de tener diarrea es importante la hidratación, importante el consumo de agua. Ahora veamos la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Es la inflamación de la mucosa gástrica. El diagnóstico preciso se obtiene por exploración endoscópica. Como podemos ver acá, en esta imagen, a este señor se le estaba poniendo como una camarita, ¿no?, dentro de este tubo. Eso es la endoscopía. De esa forma se puede ver específicamente dónde está inflamado tu estómago. Son varias las causas de la gastritis. Entre ellas tenemos los malos hábitos alimenticios, el estrés, el abuso en el consumo de analgésicos como la aspirina, el peroxicam, la indometacina, etc. Por eso no hay que automedicarse.
Ahora hablaremos de las úlceras. Las úlceras que afectan al sistema digestivo se llaman úlceras pectídicas. Entonces, ¿qué significa úlcera? Úlcera significa llaga o herida, que aparece en el recubrimiento del esófago, del estómago o del intestino delgado. Hay que tener en cuenta, las úlceras pectídicas nos dan en el esófago, el estómago o el intestino delgado. Las úlceras pectídicas ocurren cuando los ácidos que ayudan a digerir los alimentos dañan las paredes del estómago o del duodeno. Ahora, ¿cómo se da en caso de las úlceras esofágicas? Se da por el vómito o el reflujo. Entonces quiere decir esto que cuando una persona está procesando sus alimentos en el estómago y estos ya están digeridos con ácidos y de pronto tienen ganas de vomitar, estos van a subir por el esófago, causando heridas también en el esófago. La causa más común de úlcera es causado por una bacteria, la cual es la Helicobacter pylori. Otra causa es el uso prolongado de antiinflamatorios no esteroideos, tales como las aspirinas y el ibuprofeno. Ahora hay que tener en cuenta este mito. El estrés y las comidas picantes no causan úlceras, pero aquellas personas que ya tienen úlceras, tanto el estrés como las comidas picantes pueden empeorar la úlcera que ya tienen. Como ya lo mencionamos antes, existen tres tipos de úlceras pectídicas: las úlceras esofágicas, que ocurren en el esófago, las úlceras gástricas, que ocurren en el estómago, y las úlceras intestinales, que ocurren en el intestino delgado, pero específicamente en el duodeno. Podemos darnos cuenta en la imagen, acá tenemos una úlcera esofágica, en este caso una úlcera gástrica, y acá una úlcera duodenal en el intestino delgado. Hay que tener en cuenta que los componentes del aparato digestivo, como el esófago, el intestino delgado y el estómago, presentan 4 capas. Ahora, si empezamos de la capa superficial o de la capa más interna hacia la capa más externa, el orden sería lo siguiente: primero la capa mucosa, luego la submucosa, luego la capa muscular y por último la capa serosa, que es la más externa. Ahora, cuando la inflamación ocurre a nivel de la capa mucosa y submucosa en el estómago, hablamos de gastritis. Pero si esa inflamación atraviesa la capa mucosa y submucosa y llega a la muscular, estamos hablando ya de úlcera, una herida. Ahí es la diferencia entre gastritis y úlcera. Esta diapositiva solo demuestra con mayor detalle las capas del estómago. Primero la capa mucosa, luego la submucosa, la muscular y por último la serosa. Es en la capa mucosa donde se segregan los ácidos. Es por eso que tienen esta forma, de donde van a salir los ácidos para degradar los alimentos. Y por último, no olvidar que a las úlceras causadas en el aparato digestivo se le llama úlceras pépticas. Les voy a dejar un video de un doctor que les da algunos consejos. La úlcera péptica es un trastorno del aparato digestivo, fundamentalmente de las vías digestivas altas, estómago y primeras partes del duodeno, que se caracteriza por la aparición de erosiones o heridas en la mucosa de estas estructuras anatómicas de nuestro aparato digestivo. Estas estructuras en general están protegidas por lo que llamamos la barrera mucosa. Esta barrera mucosa nos defiende de un proceso fundamental en la digestión, que es la liberación de ácido clorhídrico en nuestro estómago para digerir los alimentos que tomamos. Realmente las úlceras aparecen cuando esa barrera mucosa, ese mecanismo de defensa natural del ácido que segregamos, se ve alterada por algunos factores fundamentalmente debidos a la existencia de una bacteria conocida hoy en día como la Helicobacter pylori y que tiene su alojamiento habitual en el estómago. La mejor forma de protegerlo es llevar una alimentación sana, hacer ejercicio físico como siempre y sobre todo consultar con nuestro médico de confianza para que nos haga la historia clínica pertinente y las pruebas necesarias para diagnosticar si podemos tener esta úlcera. La mejor forma de poder evitar estas cosas, de minimizar las úlceras, es llevar una alimentación sana, y si tenemos alguna manifestación dispéptica, con digestiones pesadas o con trastornos de nuestro estómago, lo mejor es consultar con nuestro médico de confianza, que sin duda alguna hará las pruebas suficientes desde el punto de vista diagnóstico para poder decirnos que tenemos esa úlcera y cómo podemos tratarla, porque realmente el tratamiento es muy eficaz y se resuelve en la mayoría de los casos sin ningún otro tipo de problema. Bueno, eso sería todo. Gracias, alumnos. Me despido. Cuídense, tengan suerte en el examen. Y recuerden que si es que hay mariposas en el estómago, estas ya están derretidas por los ácidos. Hasta luego.
Adiós.